Mira, ¿cómo es que era la frase? Ay, se me olvidó. Está en el último, está en el último. Pero estamos grabando con mi papá otra vez. No sé qué capítulo es este, No, pero ya perdimos la cuenta. ya no saben. Pero bueno, hablando De con que el sale, Toscar. sale. Que dice. Hablando con el Toscar. 1, 2, 3. Bienvenidos a un capítulo. Bienvenidos a un capítulo más hablando con el Tospar. De verdad que ha sido de gran bendición. Sabes, mira, no, es impresionante la cantidad de mensajes que he recibido como feedback. Sabes que esto lo hacemos primeramente para Dios, ¿verdad? Esto lo hacemos primeramente para Dios porque, no, bueno, no puede ser. No puede ser. Estaba todo callado, pero seguimos. Cada vez que grabamos hay un ruido Ahora hay raro. que pling, 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 pling. Este es su horario laboral de oficina. Bueno, hemos grabado aquí ya varios capítulos, ya perdimos la cuenta, pero no sé, que van a estar trabajando por aquí. Pero en fin, hemos grabado varios capítulos y de verdad que ha sido de gran bendición leer ciertos feedback de personas que, como le digo, lo hacemos para Dios porque el Señor puso eso en el corazón. Ya teníamos rato, Edilberto me había dicho, pero mira, vamos a hacer contenido, vamos a grabar algo más. Como pastor de jóvenes necesita ser escuchado también. Neighbor también me ha dicho lo mismo. Y bueno, nos animamos a comenzar esta sesión, lo que es hablando con el Tospar. Créeme que no es nada fácil tener que generar contenido adicional a lo que uno realmente hace aquí en la iglesia semana tras semana. Sin embargo, creo que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Yo sé que ha sido de bendición para tu vida y me encantaría, y créeme que sí, ojalá que me escuches porque yo creo que lo hemos repetido infinidad de veces, pero muchas veces no lo hacen, o sí lo hacen, pero no lo hacen de la manera, no me lo hacen llegar todo el mundo, pero si esto ha sido de bendición para ti, déjanos en los comentarios qué te ha parecido, cuáles han sido las partes más importantes. Me gustaría saber y leerte qué te gustaría que habláramos. Acuérdate que me encantaría que esto se convirtiera en un conversatorio de muchas cosas. Creo que va a ser, pronto se viene una sección de preguntas frecuentes que me han hecho como hijo de pastor y como pastor. Eso sería chévere por una sección completa de varios videos. Pero respondiendo solamente un video por pregunta. Eso tiene mucha tela que cortar. Entonces ahí vamos haciendo y generando contenido, pero seguimos con unos temas que Dios ha puesto en nuestro corazón y hoy creo que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Así que bienvenidos a Hablando con el Tospar, capítulo no sé. Y una de las cosas que Dios ponía en mi corazón y ponía una frase específica que dice así, rompe los techos, rompe tu techo, rompe aquello que no te deja avanzar. Y sabes que es irónico porque literalmente quien se levanta en la mañana y dice voy a romper el techo, nadie va a romper el techo porque el techo es lo que te da seguridad. El techo es lo que te acobija, te da la sombra, te da la seguridad. Cuando llueve, te protege. Cuando hay sol, te cubre. Es lo que te resguarda. Pero, ¿a qué nos referimos realmente cuando decimos rompe tu techo? Y es que, bueno, hay una frase de un famoso estoico. Esta frase la dice un estoico famoso llamado Séneca y dice, la dificultad viene de nuestra falta de confianza. Muchas de las cosas que nos suceden en la vida por el cual no conseguimos los objetivos que nos planteamos es porque no confiamos. Primeramente no confiamos en Dios. Mira, ¿sabes? No te imaginas la cantidad de veces que historias en la Biblia, historias de personas que Dios le ha dado una palabra tan especial, tan hermosa. Tal vez a ti Dios te ha dado una palabra tan especial, tan hermosa, pero no crees siquiera que Dios pueda hacer eso. Por ejemplo, hay personas que están pasando necesidades importantes, difíciles, situaciones complicadas de salud, pues hablando de temas de salud, un cáncer, una enfermedad difícil, una enfermedad complicada, cuando atravesamos lo del COVID, y Dios te dice, tranquilo que a ti no te va a pasar, caerán mil a tu diestra y mil a tu siniestra, pero a ti nada te tocará. Pero realmente la pregunta es, ¿creemos y confiamos en que eso va a pasar? Entonces no creemos en Dios y por supuesto si no creemos en Dios, mucho menos vamos a creer en nosotros mismos. Si no creemos en el Dios que todo lo creó, que todo lo hizo, que realmente es maravilloso, ¿cómo vamos a creer en nosotros mismos que somos imperfectos? Y es ahí donde encuentro la realidad y la veracidad de lo que dice Séneca, que la dificultad viene en la falta de nuestra confianza. Nosotros necesitamos confiar un poquito más, primeramente en Dios, sobre todas las cosas tenemos que confiar en Dios.
pero también tenemos que confiar en nosotros mismos que podemos hacer la voluntad de Dios. Nos sentimos menos que los demás y no nos deja avanzar. Mira, ayer anotaba esto mientras estaba meditando en esta palabra y decía, mucha gente se equivoca pero lo intenta. O sea, no importa que te equivoques, lo importante es que lo intentaste. O sea, de repente te planteaste, no, bueno, tú sabes que yo quiero ser el mejor beisbolista de Venezuela. Y lo intentaste, pero nunca te firmaron. No pasa nada porque lo intentaste, lo probaste, trataste de confiar en ti mismo y tal vez no era la voluntad de Dios para ti, no era lo que Dios quería en ese momento para ti. Tal vez hoy descubres cuál es la voluntad perfecta, buena y agradable para tu vida. Sin embargo, intentaste poder hacer algo. Otra frase que anoté dice, otros nunca se equivocan porque nunca lo intentan. No, ahora yo no sé. Yo prefiero ser de los que lo intentamos, pero nos equivocamos. Porque está bien, chévere, no te quieres equivocar, pero nunca lo intentaste. Entonces, de repente, intentándolo, pasa la siguiente frase que anoté, que sería, otros nunca se equivocan. No, mentira. Otros se equivocan porque... no, lo anoté 2 veces. No entendí. Fin. Otros nunca se equivocan porque nunca lo intentan. Y es que tú tienes que decidir de qué team eres, de los que lo intentan, porque confías en lo que Dios te ha dicho, porque confías en ti mismo, o de los que no lo intentan y literalmente no te equivocas. Yo prefiero ser del team de los que lo intentan y se equivocan. Yo lo he hecho y lo he intentado muchas veces y creo que es momento de que lo volvamos a intentar una vez más. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Porque la vida está llena de dificultades. En la vida diaria está llena de dificultades, los retos, las cosas, mientras más vamos creciendo, mientras más avanza la vida, más difícil se pone, mientras más vamos adquiriendo responsabilidades, más complicado es. De repente cuando éramos niños, simplemente nos preocupábamos por hacer la tarea y a veces no la hacíamos, pero esa era nuestra preocupación más grande, que nuestros papás nos regañaran cuando nos portábamos mal. Del resto, simplemente esa era nuestra preocupación, pero cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo un poquito más de responsabilidades y entendemos que la vida es un poquito más complicada. Y eso no quiere decir que sea más triste o que sea más infeliz. Mientras la vida se vuelve más complicada, mientras la vida te pone obstáculos más difíciles, créeme que más placentero es cuando lo logras. Por ejemplo, yo recuerdo que yo no, en mi etapa del liceo, el liceo es como la secundaria, nosotros le llamamos liceo, que es como la edad de los 11 hasta los 16, 17, más o menos. Estudiamos en el liceo, vemos varias materias. Yo recuerdo que no quería estudiar. No quería estudiar porque lo veía muy difícil realmente. No sé por qué en el liceo veía los estudios tan difíciles. Yo sentía que no podía, de verdad, literalmente con materias como química, física, eh, incluso inglés. Eran materias que de verdad no podía. O sea, yo lo intentaba con toda la pasión, el amor del mundo, pero no podía. Pero ¿sabes qué? Fue placentero, que aunque me las llevé para reparación, las pasé todas. Pequeña confesión aquí. Pero, ¿en qué te digo esto? Porque luego vino un reto mayor, que fue entrar en la universidad. Los que han estudiado en la universidad saben que el, el peso académico de la universidad es complicado, es mucho más complicado. Pero créeme que yo lo asumí con toda confianza en mí mismo y creo que lo vi más fácil. No creo, mira, estoy seguro que lo vi mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que en el liceo era yo un joven desconfiado, con muchas inseguridades de mí mismo. Era un joven que yo le contaba en los servicios jóvenes, me hacían demasiado bullying y eso me hizo ser desconfiado de mí mismo, a pesar de que venía a la iglesia, tenía a Dios, no confiaba en mí mismo, no confiaba en lo que Dios me decía aquí en la iglesia, porque eso no tiene nada que ver que tú vengas a una iglesia, lo importante es que tú creas lo que Dios te ha dicho. Entonces yo no creía en lo que Dios me había dicho en ese momento, pues, y por eso yo veía demasiado difícil esa etapa de mi vida y parecerá tonto, pero fue una etapa que yo la vi muy difícil para mi vida. Sin embargo, en la universidad pasó un tiempo, crecí, maduré, tuve buenos compañeros de universidad, comencé a tener confianza en mí mismo cuando ya nadie tenía confianza en mí mismo. Incluso mi padre es una de las personas que siempre me ha bendecido, o sea, no solamente financieramente, sino que es una persona que siempre me ha bendecido con su boca. Tú vas a ser mejor, a 20, aunque yo le traía 0,1, 0,8, 0,7, 0,6. Él me decía, tú me vas a traer a 20, 20, 20, tú vas a ser el mejor estudiante. Y llegó ese punto en la vida donde hasta él mismo perdió la confianza en mí. Y ahora yo dije, ahora me toca a mí confiar en mí mismo. Primero confiar en Dios, en esa palabra que Él me decretó por muchos años, pero ahora me toca a mí confiar en que esa palabra va a ser real. Y creo que en la universidad una de las cosas que pude demostrar
no solamente a mí mismo, sino a Dios y a mi familia, y es que sí lo pude superar. Era más complicado, muchísimo más complicado. Era más exigente, demasiado exigente. Pero hoy les puedo decir que una persona enfrentó esa dificultad, se graduó, casi me graduó con el cum laude. Con eso quiere decir que tuve notas súper altas. Tuve la nota para graduarme con el cum laude, pero de verdad se me quedó una única materia en los 11 semestres que vimos. No sé, no me acuerdo cuántos eran, 10 o 11. Ahorita es menos, pero en ese tiempo eran 10 o 11. Y en esos 11 semestres o 12 semestres no me había quedado ninguna materia cuando yo era una persona que, les repito, todos los años me quedaban materias, las dificultades. ¿Qué cambió en mi vida? La confianza, primeramente en Dios y segundo, en mí mismo. Y eso es una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios en todo momento. Decirle, Dios, ayúdanos a generar confianza en tu palabra, en lo que tú nos hablas, en lo que tú has decretado para mi vida, a creer esa palabra y avanzar en esa palabra. ¿Para qué? Porque si no le creo a Dios, ¿cómo te vas a creer a ti mismo? Si no le crees a Dios que todo lo hizo y todo lo pudo, ¿cómo te vas a creer a ti mismo? Entonces también cree en que tú puedes cumplir esa palabra de Dios. Yo me acuerdo también otra pequeña anécdota que decían, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un pastor. Como yo, conociendo mi propia vida, conociendo tantas cosas que, bueno, no sé, tantas cosas que no lo voy a decir porque hizo muy chismoso en las redes sociales, no mentira. Ya, si quieres saber, lo voy a ir a los cultos jóvenes. Yo en los cultos jóvenes cuento mi parte de mi vida personal. Sin embargo, ¿cómo los que me conocen, cómo una persona como yo podía ser y calificar para pastor? Bueno, el día que me ungieron como pastor, yo hasta me escondí. Eso por ahí está por ahí grabado, no sé. Me escondí, no quise salir y tal. Yo decía, Dios mío, me ungieron como pastor. Lloré demasiado, no se los confieso. Lloré muchísimo porque yo decía, yo no merezco esto. No es para mí. Y créeme que así duré por lo menos 2 años de mi vida, siendo un pastor de nada, siendo el pastor de la nada. ¿Por qué? Porque no creía en mí mismo. Siendo ya pastor, es una confesión, no creía en que yo era un pastor de nada, no me la creía, pues. O sea, Dios me ungió, me bañaron con aceite, con chigüí, con oto, me envolvieron con hoja de laurel, no mentira, así dicen los muchachos, pues, pero o sea, yo sentía que tenía un llamado y yo sabía que eso fue de parte de Dios. Sin embargo, era yo el problema porque no le creía lo que Dios me decía. Cuando yo decidí creerle, que eso le vamos a llamar el día de hoy, decidí romper ese techo que no me dejaba avanzar en la dificultad. En ese mismo momento fue que empezó el crecimiento en lo que Dios me había decretado. ¿Por qué tardó? Porque Dios se tardó. Jamás Dios se tarda en lo que Dios te dice. Jamás Dios se tarda. El que te tardas eres tú, que no le crees a Dios. El que nos tardamos somos nosotros, que no le creemos a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces no nos ponemos un poquito más confiados y rompemos el techo? Es difícil, complicadísimo. Nos va a sacar de nuestra área de confort, nos va a sacar. Va a ser complicado, demasiado. Pero confía primeramente en lo que Dios te ha dicho y confía en que tú vas a hacer lo que Dios te dijo. Y por eso quiero que hablemos un poquito más sobre la Biblia, ¿verdad? Y que nos preguntemos en qué momento hemos perdido la fe en Dios. ¿En qué momento dejamos de creer que Dios realmente lo puede hacer? Porque se nos puso algo bastante difícil y no nos recordamos que Dios nos libró hace poquito de algo. No nos recordamos que Dios nos libró del COVID en el 2020, cuando millones de personas murieron, pero ya tú y yo estamos aquí vivos. No nos ha librado todos los días todos los días mueres personas, todos los días le pasan cosas difíciles a personas, pero a ti y a mí nos ha librado. Tal vez estás pasando y atravesando una situación difícil, pero no pierdas la confianza ni la fe en que Dios va a obrar en esa situación. Una de las cosas que tenemos que entender es que no nos deja avanzar y que no nos deja romper los techos es nuestra falta de confianza. He escuchado muchos testimonios sobre personas que reciben una orden de Dios y le dicen, mira, el Señor te va a usar en esto. El Señor va a hacer contigo esto. Y de verdad que sienten de parte de Dios que eso es una confirmación porque es algo que están esperando, algo que habían conversado con el mismo Dios y Dios mismo se lo había confirmado a través de alguien. Sin embargo, no caminan en esa palabra porque no se sienten en las posibilidades ni en la capacidad de hacerlo. Y es por eso que no lo hacen y fracasan. Entonces, ¿cómo podemos avanzar si no nos atrevemos a romper el techo? Es incómodo, sí, porque se va de nuestra seguridad. Nuestra seguridad, lo que nos mantiene protegidos y seguros, se nos rompe. O sea, se nos va, se nos desaparece. Tenemos que ser intencionales en romper el techo. ¿Para qué?
para salir de nuestra área de confort y poder llegar a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Hablemos de 3 casos bíblicos impresionantes sobre esto. Número 1, Moisés. Moisés era un hombre que creció en casa de Faraón. Él, en lo que es Génesis y parte de eso nos relata la historia de Moisés. Incluso para el pueblo de Israel es una de las personas más importantes en la actualidad, ¿verdad? Como cuando uno habla aquí en Venezuela de Simón Bolívar, bueno, ellos tienen a Moisés, que fue literalmente la persona que Dios usó para libertar al pueblo de Dios más de 400 años en esclavitud en Egipto. Imagínate tú, 400 años son alrededor de 4 o 5 generaciones con mentalidad de esclavo. Y que llegue un hombre que creció literalmente en la casa de los que lo esclavizaban. Él era de los esclavizadores. Y entonces este hombre que creció, pero realmente era israelita, Dios le dice, bueno, Moisés, vas a liberar a mi pueblo. Yo me imagino, y los que conocen a Moisés, saben que él primeramente le dijo, pero es que yo no sé hablar, pero es que yo no sé hacer las cosas, pero es que yo no sé qué decir, pero ¿cómo tú me vas a mandar a mí? Y lo hablamos en un culto de jóvenes. O sea, yo creo que Moisés se equivocó, para no profundizar mucho, pero lo que conocen, Moisés se equivocó en varias veces y por eso se retrasó un poquito más de la cuenta lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Sin embargo, la pregunta que yo les hacía a los muchachos, ¿tú crees que Dios no tuvo la oportunidad de agarrar a otra persona dentro del pueblo? Ahí no habían familias de levitas, familias de sacerdotes, de generaciones de sacerdotes que no podían agarrar el mando en vez de ese Moisés que creció en la casa de Faraón, tal vez con malas mañas, tal vez conociendo y viviendo como literalmente los paganos. Y aunque su espíritu y su corazón se inclinaba por ser israelita y por ser hebreo y por adorar a Dios, de repente sus costumbres eran otras. Entonces, era la persona indicada, ¿no? Él era el que Dios necesitaba. Y él de repente al principio no creía, pero dice que, y si seguimos avanzando, sabemos que aunque no que tenía confianza netamente en sí mismo, obedeció a Dios y confió en lo que Dios hizo. Y fue y accionó. Y tal vez no decía con su boca que no, sí, yo lo voy a hacer, pero sabía que Dios lo iba a hacer a través de él. Y eso nos llevó a que la historia nos dejó esta impresionante historia de que el pueblo, después de tantos años esclavizado, salió de Egipto, ¿verdad? Y llegó a la tierra prometida. ¿Hubieron muchos problemas? ¿Hubieron dificultades? Sí. Tuvo que Moisés romper los techos. Tuvo que Moisés romper su propio techo que le acobijaba su seguridad. Él estaba en la casa de Faraón. Y la casa de Faraón es como decir la casa del presidente, de un rey, de un monarca, una persona que con dinero, con sirvientes. Salir de tu comodidad para cumplir lo que Dios te ha dicho. Y eso es romper tus techos. Salir de lo seguro. Número 2, segunda persona, Noé. En los tiempos de Noé eran tiempos difíciles, dice la palabra de Dios, que había mucha gente en contra de lo que era Dios, de sus principios, y estaba tan depravada la tierra que el Señor decidió acabarla. Decidió acabar con su creación. Se arrepintió de haber creado al hombre, pero dice la palabra que encontró una persona. Esa persona puede ser tú, puedo ser yo. Una sola persona que agradó su corazón. Y dijo, por amor a este siervo que no se ha contaminado con lo que el mundo le ofrece, yo voy a salvar a la humanidad. Y le dijo Noé, ¿y qué Moisés iba a decir? Le dijo, no aparejo. Le dijo, Noé, eso es un buen chiste, ¿ves? El arca de Moisés. Le dijo, Noé, vas a hacer un arca donde vas a salvar a la humanidad, porque el plan de Dios no era salvar a Noé nada más. El plan de Dios era salvar a la humanidad en esa arca. Pero como la humanidad fue necia, la humanidad no creyó, la humanidad no le creyó a Moisés, era imposible. Y el mundo se acaba. Dios le dijo, bueno, le dio las instrucciones específicas de cómo iba a ser el arca, y esta arca era, o sea, yo me imagino cómo la hizo, porque dice la palabra que se metieron animales de ambos sexos. Me acuerdo de la película. Animales de ambos sexos. Sexo. Se metieron animales de todos los tipos y Dios salvó no solamente a la humanidad, sino a su creación a través de un hombre que tal vez no era el más indicado. No me imagino a Moisés siendo el constructor más top de esa época, o el ingeniero o el arquitecto. O sea, no estaba preparado para eso. Pero Dios le dio una palabra y él decidió creer en lo que Dios le había dicho. Tuvo confianza primeramente en Dios y al accionar confió en que él podía hacer lo que Dios le mandó. Y por eso
vemos la hermosa historia de redención de un nuevo comienzo en medio del fin. Ahora mira, un nuevo comienzo en el tiempo del fin. Y comenzó Dios y salvó a la humanidad. ¿Qué pasó con Noé? También rompió el techo. Rompió su propio techo. Y número 3, otra persona un poquito más allá, mucho más allá, para salirnos e irnos para el Nuevo Testamento. Había un hombre llamado Simón, que luego lo conocemos como Pedro, de profesión como pescador. Él venía de generaciones de pescadores y lo único que sabía era pescar. Era una persona que salía a la pesca y estaba atravesando un momento difícil en su vida, como nos lo dice la serie de Chosen, se la recomiendo altamente. Estaba pasando un momento difícil en su vida y él fue y salió a pescar. Dice que fue toda la noche, toda la madrugada y no logró pescar nada. Cuando en las noches es cuando los peces salen a flote y donde ellos pueden pescar. Y este hombre venía ya cabizbajo, ya literalmente lo iba a perder todo, no tenía nada que hacer, ya no había nada que hacer en su vida. Sin embargo, este hombre llegó y se encontró con alguien llamado Jesús. Ese Jesús, él lo había escuchado de oídas, pero no lo había visto, no se había encontrado todavía. Este fue su primer encuentro. Y Jesús le dije, préstame tu barca que voy a predicar aquí porque no me escuchan. Y él le prestó su barca y luego le soltó una palabra sobre su vida. Imagínate tú, este hombre venía toda la madrugada tratando de conseguir algún alimento para poder vender y pagar las deudas que él tenía a sus acreedores. Y llegó en plena luz del día y Jesús le dijo, bueno, como me has prestado tu barca, ahora sí, ve y tira la red en mi nombre. Yo digo que cualquiera de nosotros hemos recibido palabras similares. Mira, Dil, verás esto, esto y esto. El Señor te dice que te va a llevar a momentos bonitos. El Señor te dice que este va a ser tu año. El Señor te dice que vayas. Pero si este hombre, Pedro, Noé o Moisés, no le fueran creído primeramente a Dios lo que les dijo, no fueran hecho nada. Así que este hombre fue y dijo, bueno, está bien, pesqué toda la noche. Le eché piernas, no conseguí nada, no hubo resultados, pero en tu nombre yo lo voy a hacer. Y dice la historia y la palabra de Dios que se desbordó tanto, fueron tantos peces que casi se hundía la barca. O sea, lo importante es tener la confianza en que Dios va a hacer las cosas contigo. De esta manera, Pedro, que en ese momento se llamaba Simón y luego se llamó Pedro, fue una de las personas que rompió el techo para llegar a una nueva estabilidad económica, física, de salud, familiar. Yo no sé qué momento estés atravesando tú. Me encantaría orar por ti. Me encantaría si tuvieras alguna oración. Créeme que lo tomaríamos con mucho amor. Quisiéramos orar por ti. No solamente yo, aquí me uniría con mi esposa, mi familia y también el equipo de jóvenes. Nos encantaría orar mucho por ti, cualquier necesidad que estés atravesando. Pero una de las cosas que tienes que hacer es, como Pedro también, rompió su techo, rompió aquello que no lo dejaba avanzar y que tal vez para los humanos, tal vez para las personas era algo imposible, pero lo hizo. Y para terminar, hay una de las cosas que Dios me ministraba mientras meditaba en esta palabra de rompiendo los techos, y es que hay personas que nos necesitan. Hay personas que simplemente están literalmente paralizados y por ellos mismos no pueden hacer nada. Por ellos mismos, aunque ellos quisieran salir adelante, aunque ellos quisieran hacer las cosas, no pueden hacerlo, están paralizados. Están en un estado de parálisis que necesitan la ayuda de otro. Y en Marcos 2, del verso 3 al 5, nos relata una historia de 4 hombres que tuvieron empatía por una persona que estaba en un estado similar. Dice que llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Abrieron un agujero en el techo, rompieron lo que le impedía llegar a Jesús. Hay personas que nos necesitan a nosotros para poder romper aquello que lo tienen trabado, para poder llegar a Jesús. Entonces te necesitan a ti, me necesitan a mí. Pero si ni siquiera yo creo que yo lo puedo hacer, yo imagino a los hombres, pero es que yo no sé cargar. Me imagino como uno por ahí que no va a nombrar, pero que todo el mundo sabe quién es. Ay, no, es que yo no puedo hacer fuerza porque es que yo soy muy débil de los brazos. Dice, métete en el gimnasio, muchacho. No quiere, vamos a ver si se anima con esto. Si lo ve, me va a escribir. Vamos a ver si lo ve. Aquí está la prueba. Él no sabe quién es. No es que yo no tengo fuerza, no es que no voy a decir. Pero
estos hombres se atrevieron a hacerlo, confiaron. Mira, habían escuchado hablar de Jesús, habían escuchado hablar de un hombre que podía arreglar el problema y la situación de cualquier persona. Y pensaron en esta persona que estaba paralizada, que estaba lisiada, que no podía por sí mismo caminar e ir hasta donde estaba Jesús. Y decidieron cargarlo, llevarlo y consiguieron una multitud que no lo dejaban entrar. Y aún así decidieron romper el techo para pasarlo. ¿Y qué pasó? Por la fe de estos 4 hombres, dice la palabra, que este hombre recibió el milagro, se levantó y se fue caminando. Así que tú puedes recibir el milagro el día de hoy si primeramente pones tu confianza en Dios. Segundo, puedes recibir este milagro para tu vida si también confías en que Dios lo va a hacer contigo. Y número 3, puedes recibir este milagro en Dios si también somos conscientes que nosotros podemos ayudar a otros a romper sus techos. Así que rompe tus techos y camina hacia adelante. Confía en Dios, confía en ti y confía en que Dios lo hará. Y bueno, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Esto es Hablando con el Tospar, donde reflexionamos sobre historias importantes, ¿no? Ya no se me olvidó. Ya, déjame buscarlo aquí. Y esto es... y esto fue Hablando con el Tospar, donde conversamos historias inolvidables. No sé. Ya, déjame que lo acabo de leer y se me olvidó. Ahora sí. Y esto fue Hablando con el Tospar, donde conversamos experiencias inolvidables. Dios me les bendiga.